Hay una verdad incómoda que casi nadie se atreve a decir en voz alta. El poder no se siente atraído por las personas, las examina, las huele, las mide, y lo primero que detecta no es tu talento, ni tu inteligencia, ni siquiera tu ambición. Detecta tu necesidad, y cuando la percibe, retrocede. Nietzsche lo entendió con una claridad brutal. Para él, la necesidad no era una virtud, era una forma de debilidad. El que necesita aprobación, vía, permiso o validación ya se ha colocado a sí mismo en una posición inferior. No importa cuán preparado estés, si entras a un espacio de poder con hambre, ese hambre se nota. Y el poder, como los depredadores, evita a quien sangra. Las personas poderosas no buscan a quien las admira, buscan a quien no las necesita. Porque la necesidad crea dependencia, y la dependencia crea carga. Nadie en la cima quiere cargar con otro. Quieren rodearse de presencias completas, no de vacíos disfrazados de entusiasmo. Aquí nace la primera ley no escrita del ascenso social. No te acerques desde la carencia. El error más común es pensar que conectar con alguien poderoso implica mostrar interés excesivo, hacer preguntas constantes, buscar consejo, pedir oportunidades. Todo eso comunica lo mismo. Estoy abajo. Y una vez que ocupas ese lugar, salir de él es casi imposible. Nietzsche despreciaba la moral del mendigo no por crueldad, sino por lucidez. El mendigo vive esperando. El poderoso vive eligiendo. Y entre quien espera y quien elige no hay simetría posible. Si te acercas esperando algo, ya has perdido la batalla simbólica antes de pronunciar la primera palabra. Por eso las tres primeras leyes son silenciosas pero definitivas. La primera, no pidas. Pedir establece jerarquía inmediata. La segunda, no admires en exceso. La admiración desmedida empequeñece al que admira. La tercera, no te justifiques. Quien se explica demasiado está buscando permiso para existir. Esto no significa frialdad artificial ni arrogancia vacía. Significa autosuficiencia real. Significa llegar con tu vida ya en orden, con tus decisiones tomadas, con tu rumbo claro. El poder no se interesa por promesas futuras, se interesa por estados presentes. No le importa quién podrías llegar a ser, le importa quién eres cuando entras a la habitación. Hay algo profundamente perturbador para una persona poderosa en alguien que no la necesita. Alguien que no busca impresionar, que no se acelera, que no se inclina. Esa calma genera una pregunta silenciosa. ¿Desde dónde me habla esta persona? Y esa pregunta abre una grieta en la jerarquía establecida. Cuando intentas caer bien, te rebajas. Cuando intentas gustar, te adaptas. Y cuando te adaptas demasiado, desapareces. Nietzsche no proponía agradar al rebaño ni servir a los fuertes. Proponía forjar una presencia tan sólida que no necesitara aprobación externa para sostenerse. El primer paso para crear conexiones con personas poderosas no es acercarte a ellas, es dejar de necesitarlas. Construir una vida que no depende de su mirada. Porque solo cuando no necesitas, puedes elegir, y solo quien elige se mueve de igual a igual. Aquí no se trata de contacto, se trata de posición, y toda posición comienza dentro. Una vez que has eliminado la necesidad, aparece el segundo gran obstáculo en el camino hacia las personas poderosas. El impulso de impresionar. Es un reflejo casi automático. Mostrar lo que sabes, lo que has hecho, lo que vales. Creer que, si exhibe suficiente brillo, alguien arriba lo notará. Pero Nietzsche lo habría considerado una torpeza, porque el deseo de impresionar revela lo contrario de lo que pretende. Inseguridad. Impresionar es actuar para el otro. Respetar es sostenerse sin actuar. Las personas poderosas no se sienten atraídas por el despliegue, sino por la contención. No por el ruido, sino por la calma. No por el que habla más alto, sino por el que no necesita hablar para ocupar espacio. Aquí se produce una inversión brutal de la lógica común. El débil se esfuerza por ser visto. El fuerte se permite ser observado. El primero actúa. El segundo espera. Y en esa espera genera algo mucho más poderoso que la admiración. Inquietud. Nietzsche entendía que el respeto nace cuando el otro no logra leerte del todo. Cuando no sabes si estás de acuerdo, si te impresiona, si te afecta. La opacidad es una forma de poder. Quien se muestra por completo se vuelve predecible, y lo predecible pierde valor en entornos de alto nivel. Por eso esta ley se sostiene sobre tres principios silenciosos. El primero, hablar menos. No por timidez, sino por precisión. Cada palabra debe pesar. El segundo, observar más. El que observa aprende la estructura invisible del juego. El tercero, no explicarte.
La explicación excesiva es una súplica disfrazada de claridad. Cuando intentas impresionar, tiendes a contar tu historia. Cuando provocas respeto, permites que el otro la intuya. Y la intuición es mucho más poderosa que la información. El respeto no se concede por datos, se concede por sensación. Las personas dominantes están acostumbradas a discursos inflados, a currículums hablados, a demostraciones constantes de valor. Por eso, cuando alguien se mantiene sobrio, cuando no compite por atención, cuando no se vende, rompe el patrón. Y romper el patrón es el primer paso para alterar la jerarquía. Hay algo profundamente nietzscheano en la elegancia del que no se exhibe. No es pasividad, es dominio interno. Es saber que tu valor no depende de ser validado en ese momento. Esa seguridad crea una tensión invisible. Y el poder responde a la tensión, no a la sumisión. Provocar respeto no significa confrontar ni desafiar abiertamente. Significa no apresurarte, no reaccionar a cada estímulo, no llenar silencios incómodos. Dejar que el otro hable, que se explique, que se muestre, mientras tú permaneces estable. El respeto surge cuando el otro siente que no puede colocarte fácilmente en una categoría. No sabes si estás por debajo, al lado o por encima. Y esa ambigüedad te eleva. Porque en los juegos de poder, lo que no se puede clasificar se vuelve peligroso. Intentar impresionar es pedir un lugar. Provocar respeto es crear uno. El primero te hace dependiente. El segundo te vuelve referencia. Nietzsche no buscaba seguidores ni aprobación. Buscaba hombres capaces de sostenerse sin necesidad de aplauso. Cuando dejas de actuar para ser visto, comienzas a ser sentido. Y cuando eres sentido, ya no necesitas convencer. El respeto llega solo porque no lo has pedido. Después de eliminar la necesidad y de abandonar el impulso de impresionar, aparece una verdad todavía más incómoda. Las conexiones no se construyen en igualdad real, sino en jerarquía simbólica. Puedes repetir 1000 veces que todos somos iguales, pero el poder no funciona así. Nietzsche lo sabía. La vida no se organiza por intenciones, se organiza por posiciones. Conectar desde abajo es presentarte como alguien que busca aprender, recibir, ser guiado. Conectar desde la altura es aparecer como alguien que ya está en movimiento, que ya tiene algo en marcha, algo propio, algo que no depende de la otra persona. No es arrogancia, es postura. Las personas poderosas no buscan discípulos. Los discípulos consumen tiempo, energía y atención. Buscan interlocutores. Buscan fricción, contraste, estímulo. Buscan a alguien que no llegue con las manos vacías ni con la cabeza gacha, sino con una presencia que aporte tensión al espacio. Aquí se rompe otro mito peligroso. Ayudar no siempre eleva. Ayudar desde abajo te convierte en herramienta. Te coloca en una función. Te fija. Y una vez que te fijan, dejas de ser una figura móvil. Nietzsche despreciaba todo lo que oliera a servidumbre disfrazada de virtud. Porque servir esperando ascender es la forma más lenta de quedar atrapado. La tercera ley exige comprender algo esencial. El valor que ofreces debe ser escaso. Lo abundante no posiciona. Los favores fáciles no construyen jerarquía. Las personas poderosas están rodeadas de gente dispuesta a hacer cosas por ellas. Eso no las impresiona. Lo que las hace detenerse es aquello que no obtienen fácilmente. Por eso, las leyes silenciosas que sostienen este punto son claras. La séptima ofrece algo que no pueda pedirle cualquiera. La octava, no te apresures a darlo. La novena, jamás lo entregues gratis en forma de sumisión. El valor entregado sin estructura pierde fuerza. Conectar desde la altura implica presentarte como alguien que elige colaborar, no como alguien que ruega pertenecer. Es una diferencia sutil pero definitiva. El primero mantiene su eje, el segundo lo pierde. Y en el juego del poder, perder el eje es perder la partida. Nietzsche entendía que la verdadera fuerza no se anuncia. Se reconoce. Por eso no necesitas decir que sabes, que vales, que aportas. Necesitas que tu forma de hablar, de moverte, de decidir, lo comunique por sí sola. El poder no escucha promesas, observa comportamientos. Cuando entras en una relación de poder desde abajo, todo lo que haces refuerza esa posición. Cada gesto, cada palabra, cada pregunta. En cambio, cuando entras desde la altura, incluso el silencio pesa distinto. Porque no estás allí para recibir algo que te falta, sino para interactuar desde lo que ya tienes. Esto no significa negar el aprendizaje. Significa no convertirte en aprendiz permanente. El aprendiz eterno nunca asciende, porque siempre está esperando. El que asciende aprende en movimiento, mientras actúa,
mientras decide, mientras se equivoca sin pedir permiso. Conectar desde la altura es asumir que tu tiempo también vale, que tu atención no está disponible sin sentido, que tu energía no se entrega a cualquiera. Y cuando esa postura se sostiene sin agresividad, genera un respeto profundo, porque muestra algo raro: autonomía. Las personas poderosas respetan a quien no las necesita, no intenta impresionarlas y no se coloca debajo. Ese tipo de presencia es escasa. Y lo escaso siempre asciende. Cuando ya no necesitas, no intentas impresionar y no te colocas abajo, aparece una prueba más sutil y peligrosa: la tentación de adaptarte demasiado. Muchos creen que, una vez dentro del círculo, lo inteligente es asentir, coincidir, suavizarse, volverse cómodo. Nietzsche habría llamado a esto una forma refinada de decadencia, porque el poder no respeta a quien se diluye para encajar. Las personas poderosas no buscan copias ni ecos. Buscan contraste. Buscan algo que no puedan dominar del todo, algo que no se pliegue automáticamente. La sumisión absoluta es aburrida. El acuerdo constante es invisible. Y lo invisible, tarde o temprano, es descartado. Aquí se revela una verdad incómoda. Decir siempre que se te protege a corto plazo, pero te destruye a largo plazo. Cada asentimiento automático reduce tu peso simbólico. Cada vez que ocultas tu criterio para evitar fricción, pierdes forma. Y en los entornos de poder, quien pierde forma se convierte en fondo. Nietzsche entendía la fricción como señal de vida. Donde no hay resistencia, no hay fuerza. Por eso esta ley no habla de confrontar, sino de no desaparecer. No se trata de provocar conflictos, sino de sostener una identidad que no se disuelve ante la autoridad. Las leyes que rigen este punto son invisibles pero decisivas. La 10ª, discrepa sin emoción. No eleves la voz, no te justifiques, no te defiendas. La 11ª, marca límites sin anunciarlo. No necesitas decir hasta aquí, basta con actuar en consecuencia. El poder respeta al que se regula a sí mismo. El contraste no es oposición abierta, es diferencia tranquila. Es expresar un punto de vista sin necesidad de convencer. Es no cambiar de postura solo porque alguien con más estatus la cuestiona. Esa estabilidad incomoda, pero también fascina, porque demuestra que tu centro no está afuera, sino dentro. Las personas dominantes están acostumbradas a que el entorno se ajuste a ellas. Por eso, cuando alguien no lo hace, aunque sea de forma sutil, algo se activa. No siempre agrada, pero siempre se recuerda. Y en el juego del poder, ser recordado pesa más que ser querido. Sumarte a todo te vuelve prescindible. Mantener tu criterio te vuelve singular. Nietzsche no proponía rebelión constante, sino afirmación interna. No se trata de llevar la contraria, sino de no traicionarte para conservar un lugar. Hay una elegancia particular en quien puede estar en desacuerdo sin tensión, en quien no busca ganar la discusión, pero tampoco cede su posición. Esa elegancia es una forma de dominio. No domina al otro, se domina a sí mismo. Y ese tipo de dominio es el único que el poder reconoce como legítimo. Cuando marcas contraste, también estableces límites invisibles. Indicas hasta dónde llegas, que aceptas, que no. Y esos límites, cuando no se explican ni se negocian, generan respeto, porque muestran que no todo está disponible. El error común es confundir adaptación con inteligencia social. La verdadera inteligencia es saber cuándo no adaptarse. Saber cuándo mantenerse firme sin dramatismo. Saber cuándo el silencio vale más que el acuerdo. El poder no se rodea de sombras. Se rodea de figuras. Y una figura necesita contorno. Sin contraste, no hay contorno. Sin contorno, no hay presencia. Aquí se revela la ley final, la más contraintuitiva y la más poderosa de todas. Después de aprender a no necesitar, a no impresionar, a no colocarte abajo y a no diluirte, llega el momento que defines si realmente has ascendido o si solo te has integrado provisionalmente. Saber irte. Nietzsche entendía algo que muy pocos comprenden. La permanencia excesiva desgasta el valor. Lo que siempre está disponible deja de ser deseado. Lo que nunca se retira termina siendo utilizado. Y en los círculos de poder, ser útil no es lo mismo que ser valioso. La mayoría comete el mismo error cuando por fin logra acceso. Se queda demasiado. Aporta sin medida, está siempre presente, responde rápido, se vuelve confiable, pero también previsible, y lo previsible pierde tensión. El poder no se apega a lo que puede controlar por completo. Aquí nace la última serie de leyes silenciosas. La 12ª, no satures el espacio. Aprende a retirarte cuando tu presencia aún pesa.
La 13ª, jamás permitas que tu ausencia no se note. Irte no es desaparecer por miedo, es retirarte con intención. La ausencia bien calculada crea jerarquía. No porque castigue, sino porque obliga a recordar. Cuando te vas en el punto justo, dejas una pregunta abierta. Y el poder odia las preguntas sin respuesta. Esa incomodidad eleva tu posición más que cualquier discurso. Nietzsche no hablaba de apego, hablaba de afirmación. El que se aferra demuestra dependencia. El que sabe retirarse demuestra dominio. No necesita sostener el vínculo con presencia constante porque confía en su peso interno. Desaparecer antes de volverte necesario significa no permitir que te conviertan en función. No aceptar ser el que siempre está, el que siempre resuelve, el que siempre responde. Porque cuando te conviertes en función, te congelan. Y lo congelado deja de ascender. El poder respeta al que entra y sale sin pedir permiso, al que no explica su ausencia, al que no se disculpa por tener vida propia. Esa libertad inquieta, y lo inquietante siempre se asocia con fuerza. Este es el punto donde muchos fallan. Creen que consolidar una relación de poder es estar más, dar más, aparecer más. En realidad, es lo contrario. Es saber cuándo retirarte para que el otro sienta el vacío de tu presencia sin poder reclamarla. Cuando te vas en el momento correcto, algo cambia. Ya no eres parte del entorno. Te conviertes en referencia. Ya no estás disponible, pero tampoco ausente del todo. Estás en la mente. Y lo que está en la mente gobierna más que lo que está a la vista. Nietzsche jamás persiguió seguidores. Caminó solo, incluso cuando fue incomprendido. Porque entendía que la verdadera influencia no se construye desde la cercanía constante, sino desde la distancia respetada. Conectar con personas poderosas no es acercarte más, es no depender de la cercanía. No es quedarte, es irte a tiempo. No es ocupar espacio, es dejar huella. Si aplicas estas leyes, algo se transforma. Dejas de buscar puertas abiertas. Las puertas comienzan a abrirse solas. No porque lo pidas, sino porque tu presencia y tu ausencia pesan. El poder no se conquista, el poder se provoca.